Hemos hecho mención en relación a cómo es este sistema auditivo complejo, dos hemilados que van a trasladar, transportar, conducir esta información acústica que se transforma en auditiva. Pero profundizando esta situación, tenemos que localizar que si bien la estructura periférica, en este caso representada por estas orejas, se compone por un dispositivo bien complejo a nivel biológico como es el oído, el órgano sensorial por excelencia, y que esta sensorialidad tiene distintas aristas. La primera arista a considerar es que recibe la información del medio ambiente a nivel de entornos y que esa recepción va a ser en sus dos porciones biológicas y fisiológicas transmitidas, es decir, oído externo y oído medio van a transmitir la onda sonora hasta el oído interno, en donde se va a recibir esa señal y se va a generar un impulso eléctrico que va a ser llevado al resto del sistema auditivo. No es menor estas implicancias de este dispositivo periférico, pues si alguna instancia puede provocar alguna falla en este procesamiento por alguna afección en oído externo, en oído medio y en oído interno, no está garantizada en sí misma el copiado de la señal acústica a transformarse en la señal auditiva. Entonces es importante reconocer estas instancias de valor que tiene este dispositivo periférico para entender la complejidad también de todo lo que ocurre a nivel del sistema auditivo en general, en la globalidad del sistema. No obstante, debemos reconocer que luego de haber transitado el órgano periférico una información acústica y haberse transformado como una información auditiva, va a ser parte de un procesamiento en donde a través de las distintas postas del sistema auditivo la señal va a ser modulada, interpretada, hasta finalmente integrada en zonas del cerebro, en las zonas de corteza auditiva. Siempre entendiendo que esta integración que se produce previamente a llegar a manifestarse una imagen auditiva a nivel cortical, requiere reconocer qué información están aportando cada hemilado y si ambos hemilados conforman una misma imagen auditiva. En esa dirección puede ocurrir que uno de los dos sistemas, pasada la instancia periférica, aporte diferencias en la calidad, en la construcción, en la modulación de esta señal dentro de cada hemilado. En este caso, el hemilado que muestra alguna dificultad en la evolución, por un lado tenemos toda una evolución integrada de que la información avanza en el sistema y es procesada, y otra que está entrecortada. Esto nos da la idea de que cuando ese proceso de integración se logre, va a haber fallas en la construcción, en la integración, en la función, en la interacción de ambos hemilados, y por lo tanto la imagen resultante a nivel cortical va a ser incompleta, dudosa, difusa, y va a complicar el cierre auditivo y la comprensión auditiva de esa información. Reconociendo estas variabilidades, podemos interpretar que el sistema de salud ha podido ofrecer para la audición dos situaciones básicas. Una,
manifestaciones clínicas asociadas con la hipoacusia. Claramente este es un paradigma patogénico y que esta hipoacusia puede estar ubicada en procesos de transmisión o conducción de la información, es decir, patologías otológicas que afecten oído externo y oído medio, patologías otológicas que afecten oído interno y el resto de la vía, que serían neurosensoriales, me darían una resultante, un déficit auditivo de tipo neurosensorial o sensorio neural. Y también puede ocurrir que afecte todo el dispositivo sensorial periférico, entonces pueda tener una patología de origen mixto. Cuando el dispositivo a nivel periférico está indemne en funcionalidad, pero el resto de la información procesal está comprometida, hablamos de un trastorno de procesamiento auditivo central. También podemos reconocer que si miramos longitudinalmente la línea de vida de un individuo, podemos tener una audición comprometida en algún momento determinado, es decir, prelingualmente, perilingualmente o postlingualmente. En esa dirección debemos interpretar ahí claramente la relación que hay de la audición con el lenguaje. Entonces hablamos que si ocurre en determinado momento una afección auditiva que interviene, que interfiere no solamente el desarrollo en sí mismo de la audición, sino también del lenguaje, sino también de la estructuración de ese lenguaje en la interacción con una lengua fónica, hablamos de una hipoacusia, en este caso, una instalación, una disfunción permanente que refiere a una etapa de la vida del individuo y hablamos de una hipoacusia de origen prelingual o en la instancia prelingual, previa a la adquisición del lenguaje. Posteriormente, en relación a la construcción de la audición y del lenguaje, si el problema ocurre cuando el lenguaje se está integrando, cuando el lenguaje se está aprendiendo, hablamos de una hipoacusia perilingual. Y por último, si la instalación de la afección auditiva que provoca este daño auditivo y ya el lenguaje fue integrado, hablamos de una hipoacusia postlingual. Esto es fundamental para comprender la magnitud y la vinculación que hacemos de la audición y del lenguaje.